¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí es Entre Encuentros. Yo soy Rafael Piña y los saludo con mucho gusto. El día de hoy nos vamos a sumergir en la gran historia de Querétaro. Arte, costumbres y la gran riqueza cultural, histórica de nuestro hermosísimo estado de Querétaro. Está aquí con nosotros nuestra gran invitada, la maestra Lili Álvarez. Quédese con nosotros, le va a encantar la entrevista. Esto es Entre Encuentros. Bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en Entre Encuentros y me da mucho gusto saludar a una gran amiga, Lili Álvarez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ya nos bien. acostumbramos al puñito, ¿verdad? Sí, pero ya es así o no. Como sea, pero bueno, Pues con el ya salimos. Sí. Hace unas semanas ya salimos, pero hay que cuidarnos. Por supuesto. Yo creo que hay que cuidarnos ya siempre, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ya nos cambió la vida Se volvió y un hábito, qué mejor las que manos, así es. Los espacios. El cuidado, así es. Si de por sí cuidamos nuestros límites, como se dice, nuestros límites individuales. Sí. La sana distancia. Así es. Creo que es necesario. Es muy bueno. Sí. Como medios de comunicación. Pero eso es otra cosa. La sana distancia. Oye, qué gusto verte, qué gusto saludarte. A mí, en lo particular, y les comento a los amigos de Entre Encuentros, el hablar de la historia de Querétaro, el hablar del arte, la cultura, de las tradiciones, costumbres, siempre es un placer. Te vas adentrando como queretano. Bueno, yo soy queretano adoptivo, pero el privilegio de llegar a esta gran tierra de gente noble, de gente buena, de gente cálida, y por el calor también impresionante, pero siempre cuando empiezas a conocer la riqueza cultural, la vasta historia, la amplitud de sus ángulos en las diferentes facetas que tiene la historia de Querétaro, te das cuenta que tiene tesoros invaluables. Y de eso quiero que platiquemos el día de hoy. Entiendo que te has especializado, que has formado con una gente especializado, un grupo muy interesante que es Santiago Cultural, y que se dedican a promover el tema de la cultura, pero no solamente queretana, y de eso vamos a platicar, porque la media hora que tenemos, quiero invitarte a que nos sumerjamos, como decíamos al principio, que nos demos un chapuzón en estas facetas queretanas. Decíamos que la historia de Querétaro, tú corrígeme por favor, es lo que es la época precolombina. ¿Sí estamos? Así es, sí, perfecto. La colonial, independiente, claro, del imperio, liberal, así es, constituyente. ¿Saqué 10? Perfecto. Platícanos, por favor, maestra. Gracias, Rafa. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí contigo en este programa tan interesante. De ver los pasillos otra vez de Radio Televisión Querétaro. De estar en estos lugares es genial. Además, quedó hermosa la casa. Sí. Así que sí, tienes toda la razón. Verdaderamente, uno como queretano, yo en el caso mío queretana, pues la verdad disfruto muchísimo mi ciudad y mi estado. Soy orgullosa de haber nacido aquí y verdaderamente mientras más aprendo, más conozco, más me empapo y como dices tú, me sumerjo en la historia y en lo que tenemos a nuestro alcance porque se vive. Claro. Querétaro verdaderamente es un museo viviente donde podemos atravesarnos una calle y conocer un edificio que albergó a un personaje, acá una casa donde nació otro, en este lugar se firmó, acá se hizo, allá estuvo un santo. O sea, verdaderamente el cruzar por las calles con ese sabor tan rico, provinciano, queretano, auténtico, pues es respirar la historia.
ver en las edificaciones, en la belleza de ese cielo que, bueno, obviamente ya no es como antes, me siento como abuelita, porque en mis épocas era un cielo azul maravilloso, sí. pero aún todavía tenemos hay días que nos permite la madre naturaleza y los vientos ver nuestro cielo azul queretano hermoso. Hermoso, hermoso. Y entonces, pues bueno, realmente siempre se los he dicho, el conocer la historia de Querétaro, por añadidura te lleva a saber, a saborear nuestra historia patria, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces... Esta inquietud que tú tuviste, Lili, platícanos cómo nace este grupo Santiago Cultural. Ya nos platicabas del amor que tienes por tu tierra, pero cómo se conjugan los demás personajes de Santiago Cultural. Claro. Bueno, fíjate que tuve la fortuna de empapar, bueno, primero de que me gustó esta cuestión de la historia y del arte. Uh-huh. Entonces, yo estudié administración de empresas aquí en la UAC. Sí. Y entre semestre y semestre yo no podía dejar de pasar unas vacaciones sin estar en un curso. Afortunadamente tuve maestros extraordinarios en la Universidad de Historia de Querétaro, de Historia de México, de Arte. Estudié también en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Iconografía, perdón, otras cuestiones que como que me fueron llevando sin darme cuenta. O sea, yo no tenía la idea de dedicarme a esto. Verdaderamente, Rafa, si yo hubiera sabido en un principio que mi placer, porque la verdad disfruto tanto el compartir lo que tiene, tantas cosas tan hermosas que tiene Querétaro, que, híjole, yo a lo mejor me hubiera puesto a estudiar más fuerte, ¿no? La pasión, hubieras estudiado la licenciatura, a lo mejor hubieras decidido estudiar otra carrera. Pues sí, igual sí. Historia del arte. Exacto. O filosofía. O la misma historia. ¿Sabes qué es bien satisfactorio? A mí me encanta. Sí. Que he tenido alumnos especialistas en muchos rubros, ¿no? Y que eso, la verdad, te enriquece. Pero también de las filas de una clase como las que se dan en Santiago Cultural, surgiera el amor en las personas para seguir la carrera de la historia. O sea, he tenido alumnos que en base a esa experiencia ya se han doctorado incluso en el tema de la historia. Una de la parte más importante, la esencia de lo que es Entre Encuentros es gente que son agentes de cambio que hace por la gente. En este caso, y te agradezco que vengas porque entiendo que Santiago Cultural promueve la historia de Querétaro, de México, hacia todo aquel que sea un amante permanente de esta maravillosa historia, por decir así, de Querétaro, pero de México, ¿no? Claro. En sí. Claro. Y ustedes con esa intención lo hacen. Sí, fíjate que la verdad, tuvimos la fortuna de irnos una temporada fuera de Querétaro y buscaba, nos fuimos a Mérida y buscaba un lugar, un espacio donde poder aprender la historia de Mérida. Y busqué, no hubo algo así que me ofreciera lo que ahorita como Santiago Cultural estamos dando. Sí. Terminé estudiando un curso sobre arqueología del área maya en la UADY, en la Universidad de Yucatán, pero no era lo que yo quería. Okay. Entonces, al regresar a Querétaro y con esos cursos que tenía, mucho he sido también autodidacta y me gusta conversar con gente que sabe y que tiene estudios porque yo aprendo muchísimo. Entonces, mientras más vaya a cursos y eso me dio la pauta para tener en Querétaro un espacio donde los mismos queretanos pudiéramos conocer un poquito más a profundidad lo nuestro. Y ¿sabes algo, Rafa? Que la gente que venía de fuera pudiera llegar a Querétaro, conocer su entorno, ver qué es lo que hay aquí, que también fuera una plataforma, Santiago Cultural, para, número uno, apreciar, valorar el lugar a donde llegaste a vivir, sí, o donde elegiste vivir. Y por otro lado, también como que conocer y hacerte más accesible tu transición. O sea, tú llegas a un lugar donde no conoces a nadie, ni quién es un médico que te recomiende, ni a dónde cortarte el pelo. Blanco, no sé. Exacto. Entonces, la verdad, esa fue la idea de compartir
con la gente queretana y los que recién iban llegando a nuestra capital, para que tuvieran ese amor por Querétaro. Y creo que a través de los cursos, y no nada más es la cuestión intelectiva o académica, sino que lo que hace especial a Santiago Cultural ha sido ese ambiente de amistad, de camaradería, de una cuestión así como muy rica, de que no es la obligación como en la escuela de que tienes que aprender, sino las fechas. Exacto, sí, sino que sin darte cuenta, al ir, y lo interesante también es que no nada más es en las aulas, sino que vamos a los sitios, y eso te da más accesible. Aparte, exacto, claro, exacto. Entonces, y además, por ejemplo, nuestros cursos originalmente siguen siendo historia y arte, porque no puedes dejar la historia solamente, y si vas, por ejemplo, aquí que tienes a un paso la casa hermosa de la corregidora. Que está mal dicho. Y vamos a entrar en correcciones históricas porque no es la casa de la corregidora, es la casa del corregidor. Sí. Donde vivía también con la esposa que no tenía ningún nombramiento. Exacto. Eso de la corregidora nos lo inventamos nosotros con la historia. Así es, pero fíjate, te voy a decir algo. ¿Era conocida como la corregidora? Claro, o sea, sería lo correccional de los corregidores, ¿no? Porque, bueno, obviamente... ese es el nombre, sería el nombre adecuado. Sí, en realidad serían las casas reales y reales cárceles. Ese es el nombre del inmueble. Sí. Pero ahí era la sede, obviamente, del corregimiento. Que viene siendo, perdóname, Lili, viene siendo como el alcalde de la ciudad. Sería casi como el gobernador, o sea... el corregidor era el gobernador de la provincia de Querétaro. Una equivalencia más o menos actual, porque él dependía directamente del virrey, claro. Miguel Domínguez dependía del virrey. Sí. Él fue puesto por el virrey. Entonces, sí. Entonces era la Casa Real. Exacto, sí. Donde vivía el corregidor y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Así es, efectivamente. Pero sí, es un tema que ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo, porque hay quienes dicen que, bueno, a la esposa del rey, ¿cómo se le llamaba? Reina. A la esposa del virrey, virreina. ¿Ellas gobernaban? ¿Ellas tenían el título? No, por supuesto que no, pero así, en esa época era lo que se estilaba. Entonces, por lo tanto, la esposa del corregidor, aunque no fuera de facto, de hecho, el que gobernara, exactamente, era la corregidora. ¿Hasta dónde abarcaba nuestro territorio queretano, Lili? Como corregimiento. Pues prácticamente hasta el corregimiento de Cadereyta, o sea, medio estado propio, actualmente, sí. Y hacia los límites, quiere decir hacia el semidesierto, hasta Cadereyta. Así es. Y hacia el sur, los mismos límites. Sí, prácticamente lo que tenemos ahora. Sí, o sea, hacia el sur, pues bueno, lo que es Amialco, Huimilpan, toda esa zona. Prácticamente nuestro estado se conserva como ha los sido. Límites naturales. Se ha perdido algunas poblaciones que ahora están, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, perdón. ¿Por la presa dices? ¿Por Zimapán? Pues la verdad, creo que es un poquito más hacia el norte, pero de cualquier manera, a grosso modo, Querétaro, más o menos, seguimos igual. Después se unieron las alcaldías mayores de Cadereyta y la de Querétaro, y se configuró ya nuestra superficie actual. La superficie actual. ¿La Sierra Gorda pertenecía a Querétaro o era parte de San Luis Potosí? No. La Sierra Gorda, pues hay una región que sigue perteneciendo a Guanajuato. A Guanajuato, sí. Ahora que también ellos le llaman Sierra Gorda, ¿no? Exacto, así es. Y pues la parte queretana. Pero lo que conocemos como Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, es Querétaro. Con, me imagino, sus límites naturales con los ríos. Exacto. El río Santa María. Así es. Ay, voy bien. ¿Y eso que no has ido a Santiago Cultural? No he ido a Santiago Cultural, pero me encanta. Oye, y luego, bueno, viene acompañado de una riqueza arquitectónica importante. Hay que recordar que desde la época precolombina, bueno, pues contamos con una pirámide, creo que es 3-4 metros más chica que la pirámide del Sol en Teotihuacán, es altísima, la pirámide del Cerrito, en el municipio de Corregidora.
Y tenemos basamentos importantes en lo que es Ranas y Toluquilla. Claro. En la Sierra Gorda, de origen Pame y Jonás, ¿no? De chichimecas, ¿no? Sí, no, en realidad es antes de los chichimecas. Antes de los chichimecas. Sí, es de los serranos. ¿Los serranos, tribus serranas? Sí, como no supieron, no se sabe bien a bien por parte de los estudiosos, y una de ellas era la arqueóloga Velasco, la que empezó con ese estudio de esas regiones serranas, pues llegó a la conclusión de que eran sociedades locales y obviamente con influencias de otras culturas, por supuesto. Todo eso era Mesoamérica, esa comunicación. Era parte de la influencia, ¿no? Así es, exacto. Pero pues como no tenían lenguaje escrito, pues es difícil interpretar. Entonces realmente se considera como locales. ¿Y qué nombre les van a poner? Pues serranos. Entonces los serranos van a ser los constructores de esas áreas, sí, y posteriormente llegarán los chichimecas, que ellos pues eran nómadas. Si pensamos que este es un centro urbano, Ranas, Toluquillo, sí, déjame decirte que tenemos más de 1,300 zonas arqueológicas en Querétaro. Sí. La otra vez estaba yo viendo en Huimilpan, en el Zorrillo, un basamento. Claro. Arriba, en la comunidad del Zorrillo, arriba, hay un copete de una pirámide. Ajá. Pero no sé si, perdóname la ignorancia, sí, pero si el INAH la tiene catalogada ese copete de pirámide, sí, pero nadie accesa a él. No. Y es un basamento arqueológico importante. No, hay tanto por descubrir. Realmente. Esas piedras de Pedro Escobedo no son, porque muchas se son con la finta de, ¿en qué cámara estoy? A ver, las caras estas que hicieron los artesanos en Pedro Escobedo, ya las viste, sí, ¿no? Sí, claro. No son piezas arqueológicas. No, definitivo. Ojo. Son de artesanos que han trabajado la piedra de una manera maravillosa. Sí. Pero definitivamente para aquel que diga, oye, un descubrimiento, sí, unas cabezas, no. Los ovnis. No, los ovnis. Pero sí, el copete de la pirámide que está en la comunidad del Zorrillo. Esa es una pirámide. Claro. Basamentos piramidales, wow, por todos lados. O sea, no cabe duda que los arqueólogos ya con esa preparación y conocimiento que tienen, ahora sí que como dicen, a ojo de buen cubero, nada más con ver la superficie, ahí hay un basamento, acá otro, y la verdad es increíble el colmillo que tienen ya en ese dominio del asunto, ¿no? Entonces, realmente, zonas arqueológicas que ya se pueden visitar, abiertas al público con todos los servicios, pues sí está la del pueblito, la del Cerrito, está Ranas y Toluquilla, está Tancama, también Jalpan, ¿no? en Jalpan, exacto. Y pues imagínate, hay tanto por descubrir, tanto por estudiar y tanto trabajo que hacer que pues no se dan abasto, ¿no? Entonces, oye, ¿el Cerro del Zapata será una pirámide? ¿Es el Cerro Pelón? El que es donde está la colonia Zapata en Corregidora, junto a la pirámide pues, del Cerrito. O sea, sí, en realidad no es pirámide, pero cerro, sí hay muchos basamentos, o sea, todo lo que es Valvanera, lo que es Zapata, lo que es Paseos del Bosque, no. Sí, el mismo Sonterra, sí, toda esa zona son... ¿Hay basamentos arqueológicos? Claro, sí. Esa es de la cultura... pues es así como, ¿qué te diré? Como con influencias toltecas, con sí, influencias ya un poquito más para acá, ¿no? Más en la época prehispánica, pero sí, ya del postclásico. Postclásico. Bueno, dejamos eso un poquito porque se nos consume el tiempo. Vámonos a la época colonial y el gran sincretismo, el gran mestizaje de culturas que nos hacen a Querétaro como una zona de monumentos históricos de los más importantes del país. Claro. Competimos con las ciudades de Puebla, de Mérida, de Morelia. Mérida no, pero... Mérida no, perdón. Dije Puebla de Los Ángeles, Morelia, Ciudad de México, en Veracruz está... ¿Jalapa? No. ¿Orizaba? Bueno, son 10 ciudades patrimonio. Ajá. San Miguel de Allende, junto con el santuario de Atotonilco. Y Guanajuato capital, exactamente. Sí, Guanajuato, Atotonilco, Tlacotalpan, quería decir. Tlacotalpan, Veracruz. Morelia, Zacatecas, Querétaro, por supuesto. ¿Guadalajara? No, Guadalajara no es patrimonio cultural, no.
Qué increíble, ¿En ¿no? qué se basa eso, Lili? Pues mira, es bien interesante porque hay criterios muy precisos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Querétaro, engloba todo. Es la urbanización, es la historia, son las tradiciones. Y en el caso del centro histórico de lo que es patrimonio, esta zona de casi 4 kilómetros, pues conserva una autenticidad extraordinaria, cosa que, por ejemplo, Guadalajara no. Entonces, por este tipo de sabor, de autenticidad, por eso también se tiene mucho cuidado en no modificar esos centros históricos, claro, para que sigan manteniéndose auténticos. ¿Qué acciones en específico, porque nos está comiendo el tiempo, Santiago Cultural hace actualmente? Hace rato mencionabas que la gente se acerca, se familiariza, se enamora. ¿Cómo calificas las actividades que hacen ustedes? Pues mira, ahora sí que son culturales, pero muy de disfrute. Nuestro lema es saborear el arte y la historia, porque obviamente la palabra sabor viene de la misma raíz latina de saber. Entonces, si tú aprovechas, si tú disfrutas lo que Querétaro tiene en cuanto a historia, tú mencionabas la arquitectura, sí, el arte, verdaderamente es algo muy, muy bello que tenemos como para poder disfrutar, saborear. Y la gente, al llevarse esa experiencia, pues aprende sin darte cuenta. Y no nada más es, como te decía en un inicio, la cuestión intelectiva, la cuestión académica, sino el salir a través de estos cursos, de ir al sitio histórico, ver el arte, qué época es esto, qué estilo lleva el edificio, claro, qué pintura hay, la convivencia. Generalmente hacemos desayunos, hacemos paseos, nos vamos a la Ciudad de México a alguna exposición, aquí mismo en Querétaro algunas salidas a los municipios, a las zonas arqueológicas, a las misiones. ¿Hay algún requisito para pertenecer a Santiago Cultural? Entusiasmo y ganas de compartir, de aprender y de gozar lo nuestro. ¿Dónde se pueden acercar, Lili, para que los amigos de Entre Encuentros, claro, los invites a que se unan? Por supuesto, con muchísimo gusto. Nos encuentran tenemos nuestra página de Facebook, que es Santiago Cultural, así tal cual. Ahí normalmente publicamos pues las actividades que tenemos, también los cursos. Normalmente lo hacemos a través de ciclos semestrales. Y entonces, pues ahora estamos por concluir para reiniciar de nueva cuenta en septiembre. Así que con que ustedes ingresen a Santiago Cultural en Facebook, ahí nos tienen a sus órdenes, o al teléfono 442-273-9000. Lili Álvarez, ha sido un privilegio platicar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias. Lili Álvarez, que ya pertenece a este grupo de invitados privilegiados, agentes de cambio que hacen por la sociedad. En este caso, Lili Álvarez y su grupo Santiago Cultural nos ofrecen que se unan a este grupo que se apasiona por el arte, por la historia, por la cultura de nuestro querido Querétaro, con el simple deseo de disfrutar, de entusiasmarse todos los días. Claro. Gracias, Lili. Al contrario, Rafa, un placer. Gracias a ustedes. Ya nos vamos. Entre Encuentros en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rafael Piña. A nombre de este gran equipo de producción de RTQ, les damos las gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, en Rafael G. Piña Rodríguez. Escríbanos, platíquenos. Por ahí hay agentes de cambio que hacen por la sociedad. Sugiéranos. Son bienvenidos aquí en esta hermosa casa que es RTQ. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.